Saluda a todos, que Adón le bendiga. Quien te habla, tu hermano en el Mesías, Roy Jim Hidalgo, Roy de la Quilat Munashalón. Estoy muy contento de poder presentarle esta enseñanza en el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con relación con la parashá número 2, parashá 2, Noaj, el secreto que salvó a Noaj de la destrucción mundial. Este tema queremos darlo con mucho amor para ustedes, para que podamos entender cuál fue el secreto que tuvo Noaj de poder ser salvo de esta destrucción mundial. Y no solamente Noaj, sino también toda su familia, los 8 que se salvaron. En la Torá encontramos muchas aberraciones y muchos pecados que muchas veces fueron destruidos muchas personas como tribus, cuando la ira del Eterno se presenta obviamente sobre los hijos de desobediencia. Hoy encontramos dos importantes temas que ha llevado obviamente a la destrucción de un pueblo producto del pecado y también de la idolatría. En la Torá nos encontramos con dos grandes momentos en lo que predomina la corrupción. ¿Cuáles fueron estos dos pecados terribles que podemos enumerar en este momento? El diluvio y también el becerro de oro. Tenemos que entender que el primero evoca a la idolatría, al sexo libre y al homicidio. Y la adoración del becerro de oro es al dinero y al metal, que obviamente estos dos constituyen a la idolatría. Por eso que la palabra del Eterno siempre nos enseña que nosotros podamos tener un breve cuidado de los acontecimientos. Por eso que en cada sábado aprendemos de la enseñanza del Eterno, aprendemos de las parashá para que podamos cuidarnos y no podamos caer en esa transgresión y que no tengamos la bendición del Altísimo. Toda la palabra es importante para nosotros, para nuestra educación y a la vez para que podamos formarnos como hijos del Eterno. Ahora es importante que podamos tener en consideración las enseñanzas y la educación del conocimiento. ¿Por qué? Porque como veremos que esta aberración continuó obviamente al desastre mundial producto del pecado, como veremos a continuación. Vamos al texto, a Génesis capítulo 6, Bereshit capítulo 6, verso 11 al 12, en el nombre de Yeshua. La tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra llena de violencia. Adonai, Yud-Heh-Vah-Hei, Elohim, vio la tierra y estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, al ver que estaba todo corrompido, como podemos ver en el texto, dice que la tierra, toda la tierra estaba corrompida ante el Todopoderoso. Cuando la tierra se corrompe, es obviamente que es producto del pecado, de la contaminación y de los actos de los hombres que van en contra de la naturaleza del Todopoderoso. Dice también que la tierra estaba llena de violencia, o sea, llena de violencia. Había muerte, corrupción, pero también la tierra estaba predominando el pecado a través de la idolatría, el sexo libre, también a través del homicidio. Por eso que es importante que consideremos que Adonai nunca va a castigar a la tierra por querer castigarla. Simplemente cuando el pecado llega, ¿cierto?, como olor a la presencia del Todopoderoso, obviamente Adonai infunde su ira porque la transgresión de la Torá, obviamente el pecado es la transgresión de la Torá. Nadie ha sido castigado por guardar la ley, al contrario, es bendito, como dice la palabra del Eterno. Vamos a ver el diluvio en el término hebreo. La palabra diluvio en el hebreo significa mabul, inundación, y viene de la raíz disolver. Es importante entender que como estamos mirando algunos aspectos importantes de la parashá Noaj, queremos conocer un poco más a este hombre que gracias a él, gracias a la obediencia, Adonai tuvo consideración de poder, ¿cierto?, resguardar a esta familia y poder preservarlos para este nuevo mundo. Hay algo importante que tenemos que nosotros enmarcar en esta enseñanza. Todo nos lleva a que tenemos que ser libres del pecado. Y el pecado de estas tres aberraciones, tres pecados que vamos a nombrar en este momento, fue producto de la muerte de toda esa generación a través de las aguas. Vamos a ver los tres pecados de muerte, que la cual fue el producto de que la ira del Eterno viniera sobre los hijos de la desobediencia. La idolatría, sexo libre y homicidio. Entonces, a través de estos tres pecados aberrantes,
tenemos que entender que eso fue la causa que los hombres prevaricaron a través de poder llenarse de pecado, de violencia, de fornicación, de adulterio, de robo, de asesinatos, como lo marca obviamente el libro de Yashar o el libro de Hazel. Toda la generación se había corrompido, y no solamente era que la generación se había corrompido a través de la idolatría, del sexo libre y del homicidio, sino también los animales también, tanto los reptiles y las aves del cielo. Por eso que en esta parashá Noaj es muy importante que toquemos este punto muy importante. Entonces la tierra estaba corrompida. Vamos a ver un poco más de hebraísmo, y aquí podemos entender que la tierra estaba llena de Hamás. Amén. Hace poco estuvimos dando un tema referente a lo que representa la palabra Hamás, ¿cierto? En el hebreo, y no solamente en el hebreo, sino también en el paleo hebreo. Dice en el verso 11: y se corrompió la tierra ante Elohim, y se llenó la tierra de violencia. Ahí tenemos la palabra violencia, Hamás, que la palabra significa también violencia, ¿ya? Entonces eso lo vimos la semana pasada referente a lo que representaba Hamás. Todos sabemos que Hamás es un grupo violento que hace terrorismo en el Medio Oriente, y que estos días ha estado en la palestra de la noticia, producto del acto terrorista que ha hecho con Israel de matar civiles, ancianos, dando muerte a bebés en los kibbutz. Bueno, esa es la violencia. Y ya la Torá ya marcaba a este grupo, ¿cierto?, que con el tiempo le llamaron Hamás. Ante estos tres pecados de muerte, dice la palabra del Eterno que Noaj era un varón justo, ¿cierto?, en aquella generación. O sea, Noaj era un varón justo en aquella generación. Era muy importante que entender que a través de la Biblia, que ser un sádic, un justo, es muy difícil, porque estamos viviendo en un mundo donde el hombre cada vez es más carnal, el hombre cada vez es más dado al pecado, pero ante el Eterno y su bendita Torá podemos llegar a la perfección. Nada es difícil. Creo que es muy importante que nosotros podamos tomar las enseñanzas de la Torá, y así no podamos recaer, ¿cierto?, en el lodo del pecado, para que podamos ser agradables delante del cielo. Entonces, hermanos del Eterno, vamos a entender que no solamente la palabra nos enseña a hacer la diferencia entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Pablo también nos enseña que tenemos que huir de estos tres grandes pecados que enfrascan obviamente a la sociedad, llevándolo obviamente al pecado, a la idolatría, al sexo libre y al homicidio. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Dice así en el nombre de Yeshua: los dos pecados terribles de la actualidad, fornicación y sexo libre, y más idolatría. 1 Corintios 6, 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. De lo contrario, podemos ver que el hombre tiene el derecho a santificarse, pero obviamente la inmoralidad sexual existe en este tiempo, y uno de los pecados grandes que existe en este tiempo es la inmoralidad sexual. Hoy la gente ya no se quiere casar, sino que simplemente ellos dicen que el casamiento es un papel más que se tiene que hacer, pero no es tan así. La palabra nos enseña claramente que el hombre tiene que respetar a su mujer y tiene que, ¿cierto?, dar el valor que corresponde. En este tiempo estamos llegando a los tiempos de Noaj. Podemos ver cuando Yeshua le preguntaron a sus discípulos y le dicen: ¿cuándo serán las señales de tu venida? Bueno, Yeshua le responde: serán como los días de Noaj, ¿cierto? Así dice, así responde nuestro amado Yeshua HaMashiach: serán como los días de Noé, ¿cierto? Se darán en borrachera, en fornicación, en adulterio y todos los pecados terribles que nos marcan, ¿cierto?, esta palabra del Eterno. Entonces, la inmoralidad sexual es uno de los pecados que prácticamente llevó a la destrucción de aquella generación. Pero también no solamente la inmoralidad sexual, sino también la idolatría. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría. Bueno, aquí, por estos dos pecados grandes, ¿cierto?, que envuelven a la sociedad actual: la inmoralidad sexual y también
la idolatría. Son dos factores muy importantes que hoy, a través de esta enseñanza, tenemos que sacar de nuestras vidas. Si el hombre hoy día es dado a la inmoralidad sexual, andar, ¿cierto?, mirando lo que no le corresponde, andar, ¿cierto?, viendo videos prohibidos que no le corresponde, yo le digo que es importante ahora más que nunca que se hagan teshuvá y regresen, ¿cierto?, de la mala vida que está afectando la parte espiritual, emocional, ¿cierto?, y también familiar. Pero también la idolatría. ¿Por qué? Porque Pablo declaraba que estos dos pecados a través del tiempo sería un ejercicio a seguir en estos tiempos. Por eso es que es importante, hermanos, que esta generación, todos los que estamos acá en esta generación, que en la cual estamos presentes, tenemos que huir de esos pecados que son mortales y que en el principio castigó a aquella generación. La inmoralidad sexual, el sexo libre, obviamente que es lo mismo que la inmoralidad sexual, y también la idolatría. La idolatría es un pecado de muerte y también la inmoralidad sexual. Por eso vemos claramente que Adonai decidió el fin de aquella generación. Vamos a Bereshit capítulo 6, verso 13. Dice así: dijo pues Elohim a Noah: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces dice claramente que él los destruiría con la tierra, o sea, él iba a usar sus testigos, él iba a usar, ¿cierto?, su creación para poder, ¿cierto?, enjuiciar al mundo entero. ¿Cómo? A través del cielo. Dice que las cataratas de los cielos se abrieron, como también las cataratas de la tierra se abrieron, ¿cierto? Y estuvo lloviendo por 40 días y 40 noches sin parar, y toda aquella generación se percató obviamente que lo que estaba hablando ese loco Noah, por todo ese tiempo que le habló referente a que hagan teshuvá, ¿cierto?, ahí le creyeron. Hoy somos muchos de los canales, como también muchos ministerios, que están proyectando la palabra de vida para muchos lugares. Esta palabra sobre todo está atravesando océanos, cordilleras, mesetas, archipiélagos, continentes, océanos, y está llegando a muchos lugares. Y el hecho de que tú me ayudes a compartirlo es que esto puede llegar mucho más allá. Entonces esta generación se había pervertido de una manera enorme. Y por eso podemos entender, hermanos, que a Elohim llegó el pecado de una manera tan fuerte que él no toleró más toda esa perversión que hubo en el principio, que no solamente podemos ver que la idolatría, el sexo libre, sino también Elohim había visto que los mismos animales se habían también envuelto en el mismo pecado. Amén. Las aves del cielo, los reptiles y los animales. Bueno, ¿cuál es importante oír de la idolatría? Hashem es fuerte y celoso, es fuego consumidor y también amor. Elohim es un Elohim de autoridad y dueño de todo el universo. Por eso es importante que tenemos que huir de la idolatría. Cuando no hay oración, a veces nuestro descuido nos puede llevar a perseguir a otros dioses, y no solamente a dioses. Muchas veces pueden ser a hombres, pueden ser a cantantes, a equipos de fútbol. Todo eso puede envolver, obviamente, a ser un idólatra. Y por eso que hoy día nosotros tenemos que estar en oración, sigamos orando, no descuidemos la oración, porque la oración nos eleva ante el Padre y podamos comunicarlo con Él. Y no solamente es que el hecho de comunicarnos, sino que Adonai, ¿cierto?, también vive en ti, porque en un Kadosh que guarde Torah, que guarde la fiesta, que se niegue al mundo, Elohim vive con él y habita con él. Hay algo importante que nosotros tenemos que conocer. La idolatría y el pecado es muy contraria a la voluntad del Padre. Es muy contrario a la ley de Elohim. ¿Qué nos dice el texto de Éxodo capítulo 20, versos 3 y 4? Vamos para allá en este momento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La Torah es clara, la Torah marca la voluntad del Padre y el consejo sabio que le da a sus hijos que realmente le aman, y de esa manera ellos pueden demostrar su obediencia y su amor y el temor ante el Todopoderoso. Antes de que los hebreos entraran a la tierra prometida, Adonai advirtió contra la adoración de dioses de los Canaán. Vamos a Devarim capítulo 6, verso
verso 14 y 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Elohim celoso, Yud-Heh-Vah-Hei, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de tu Elohim, tu Dios, contra ti y te destruya sobre la faz de la tierra. Hoy podemos ver una vez más que Él demuestra su amor hacia su pueblo, hacia su generación, y nos dice, no andaréis en pos de dioses ajenos. Adonai, Hashem, es un Elohim de autoridad. Él es un Dios celoso. Y al ser un Elohim celoso, Él tiene celo por su amado pueblo. Ahora yo pregunto a todos mis hermanos que me están viendo en este podcast, ¿tú eres pueblo del Eterno? ¿Tú te consideras hijo de Hashem, de Adonai? ¿Tú realmente amas al Eterno con tu corazón, con tu alma, con tu ser? ¿Le demuestra que le amas? ¿Guarda los mandamientos del Padre? ¿Verdaderamente te esfuerzas por agradarle a Él? Bueno, hoy es el tiempo que lo sigas haciendo y que te puedas desmarcar todo lo que hoy el mundo te puede ofrecer. Lo que te ofrece Adonai es tesoros. El mundo te ofrece migaja. El adversario te ofrece las migajas de todas las cosas. Pero el Padre te ofrece todo, la salvación. Y no solamente la salvación, tesoros en los cielos y una vida eterna. Recuerdo cuando vino esta emergencia mundial, de esta enfermedad, ¿cierto? De este virus, ¿cierto? Mucha gente no retornó a la fe, más bien se alejó de Adonai. Y esto podemos considerar que esto le afectó en la parte espiritual, y no solamente en la parte espiritual, sino material, porque muchos se alejaron de la fe y entraron en idolatría. El alejarse de la fe significa que falta santidad, falta oración y falta conocimiento, porque si hoy día el mundo cristiano o creyente tuviera conocimiento de Adonai, no se alejaría ni por más que se hayan cerrado las iglesias. Ellos vivirían en su estado de santidad. Por eso que podamos tomar ejemplo de esta enseñanza, porque Noah se alejó de idolatría y buscó al Dios de Israel, buscó a Elohim poderoso, al creador de todo, e hizo caso, y eso es lo que le trajo obviamente a Noah la salvación, no solamente a él, sino también a su familia. La idolatría te aleja del conocimiento y la comunicación del Eterno. Así como la idolatría te aleja del conocimiento del Eterno, podemos ver en la Biblia que también la adoración al becerro de oro también trajo consecuencia en que los primogénitos perdieron el sacerdocio. Pero la tribu de Leví no participó de la adoración del becerro de oro, porque la tribu de Leví, el hecho de que ellos no adoraron al becerro de oro, recibieron el sacerdocio. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Aprendemos claramente que ser gentil es una condición espiritual. Cuando alguien comete idolatría, es una adoración al mismo maligno. Y no solamente al mismo maligno, partícipes a los demonios. Vamos ahí mismo al verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por eso es importante que a través de esta enseñanza podamos nosotros empezar a sacarnos todo lo que puede estar reflejando, lo que puede estar dando un reflejo de la adoración de los antiguos y que pudo traer consecuencia obviamente a la casa de Israel. El Talmud enseña: quien deja la idolatría es como si enseñara toda la Torá. Yo quiero que aprendas esto y que si tú lo quieres escribir, escríbelo ahí y toma apunte. Un ídolo es un mandamiento prohibido por Hashem y tiene como paga la muerte. Hoy existe mucha idolatría en la actualidad. El mundo se mueve por el pecado y por el desconocimiento de la misma bendita Torá. Viven en fornicación, viven en idolatría, viven en sexo libre, viven en avaricia impulsada. Vamos a sacarte los Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Te das cuenta que en el verso 5
nos enseña claramente que el mundo en la actualidad tiene desconocimiento de la Torá, y ese desconocimiento ha traído la consecuencia de todo este ejemplo de lo que estamos viendo en la actualidad, las guerras, los problemas, ¿cierto?, matrimoniales, la generación de cristal que estamos viendo. Estamos viendo hoy día un descontrol mundial, producto de la desobediencia a la Torá. ¿Por qué? Porque el mundo, como se mueve a través del pecado, es porque no conocen la palabra del Eterno. Hoy tenemos nosotros una oportunidad que podemos nosotros expandir la palabra al mundo entero. Por eso, una vez más, Pablo nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué cosas? Y podemos seguir viendo ahí. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Sigamos viendo el verso 6, dice: cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces podemos entender que esas cosas que representa la idolatría, muchos de la gente hoy día viven en idolatría porque ellos tienen fornicación, tienen impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Por lo tanto, aquellas personas que todavía siguen fundadas en el pecado, bueno, eso es lo que dice el texto que vimos atrás, ¿cierto? Como dice Colosenses 3, 5, 7. Haced pues morir lo terrenal y vosotros la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces ya tenemos el primer aspecto de la idolatría, que igual hoy día la gente tiene que sacarlo de raíz. Estamos en tiempos difíciles. No sabemos si esto va a seguir aconteciendo, el tema de la guerra, pero déjame decirte que este es un aviso a que pronto venga nuestro amado Yeshua. Por lo tanto, estas son las características que pueden expresar la idolatría: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Bueno, la fornicación, si tú eres un fornicario, eres un idólatra, y eso trae pecado de muerte. Si estás impuro, por muchas razones que podamos nombrar en este momento, también eres un idólatra. Pasiones desordenadas, malos deseos, o sea, avaricia, todo eso es obviamente idolatría. Cuando le tenemos amor al dinero, obviamente que el mismo Mashiach dice: no puedes amar a Dios y a la riqueza. Bueno, es porque está diciendo que la gente toma la riqueza como la altura de un Elohim. Vamos, recién estuvimos viendo Colosenses capítulo 3, versos 6 y 7. Pero ¿qué es lo que realmente nos dice? Obviamente el texto de el verso 8 y verso 9. Vamos para allá en este momento. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces aquí seguimos viendo otro escalón más de lo que significa la idolatría. O sea, si somos muchas veces enojones, somos malos, somos blasfemos, es porque también tenemos espíritu de idolatría y no hemos cambiado nuestra naturaleza. Por lo tanto, aquí tenemos otro escalón más de lo que tiene que ver con la idolatría. Y esto fue lo que contrajo obviamente el pecado en la primera generación. O sea, la primera generación de Noah se pervirtió con la idolatría, sexo libre y homicidio. Ahí estamos viendo claramente la idolatría. Todo esto, lo que estamos ahí mostrando, tiene que ver con la idolatría. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Una persona mentirosa obviamente es un blasfemo y también es un idólatra. No lo digo yo, si tú lo estás viendo ahí, en las mismas palabras del Eterno que nos está diciendo y nos está enseñando en este momento. Todas estas cosas nos llevan obviamente a la blasfemia y nos lleva a ser personas idólatras. Así que hoy, como consejo, como roé de esta congregación,
en esta congregación no puede estar los frutos de la carne. Si hoy tú me estás viendo en este momento y estás viendo esta enseñanza, bueno, tenlo por seguro que es importante que salgas desde ya de todo este aspecto y esta condición, porque el mundo está lleno de esta condición pecaminosa, y Adonai quiere que hoy día un pueblo sea un pueblo kadosh, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo para su nombre, un pueblo que realmente le exalte con verdad, que guarde las fiestas del Eterno, que guarde el Shabbat, que guarde la voluntad de Adonai, su palabra que es eterna. Cuando el hombre experimenta ser kadosh por medio de la oración, su vida cambia y ya no es un hombre terrenal, sino es un hombre que está conectado con lo sobrenatural. Hay una noticia importante, hay una solución para no seguir pecando. Punto 1, guardar sus mandamientos. Muchas veces este mensaje puede ofender a muchas personas, pero es importante que tú sepas que en aquel día nadie va a estar libre, nadie va a tener excusa delante del rey. Si Noah en ese tiempo predicó la buena noticia de redención para que se pudieran salvar y la gente no hizo caso omiso, bueno, ahí está la consecuencia, la muerte del pecado. Pero hoy muchos ministerios estamos llevando este mensaje de arrepentimiento y que puedan salir del pecado. Mucha gente, pero hoy día la gente no le interesa hoy y nuevamente la tierra va a ser procesada, pero esta vez no va a ser por agua, sino por fuego. Por lo tanto, quizás este mensaje puede ser muy fuerte, pero es importante. Quiero invitarte a Mateo capítulo 7, verso 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Adonai, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces es muy importante que vayamos discerniendo que en aquel día, dice, aunque en tu nombre hicimos milagros, dice que yo no os conozco. O sea, el hombre puede decir, en tu nombre hicimos milagros, hicimos prodigios, ayudamos a las personas, abastecimos a personas con alimentos, hice la voluntad de mi Padre. Eso no basta, porque lo que dice la palabra es que uno tiene que ser obediente a la palabra del Altísimo. Podemos ver el ejemplo de Saúl, cuando el Padre Eterno le dijo que tenía que matar a los toros, a los animales y también, ¿cierto?, al rey. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Dejó vivo al rey y dejó los animales más gordos. ¿Qué es lo que hace Adonai? Le muestra al profeta Samuel que vaya a donde estaba Saúl y para ejecutar la ira del Eterno. Entonces, ¿qué aprendimos ahí? Cuando Samuel va a Saúl, le dice, ¿qué oigo yo de estos rugidos de animales? Y la excusa del hombre, ¿qué es lo que hace Saúl? Se excusa. Quise dejar estos animales más gorditos para poder, ¿cierto?, hacer sacrificios al Eterno. Pero Samuel, ¿qué es lo que le dijo? ¿Tú piensas que a Adonai le interesa más los sacrificios que el obedecer al Eterno? A Adonai le interesa más la obediencia más que todos los sacrificios. Por eso que este mensaje, podemos hacer todos los sacrificios posibles. Podemos dar pan al hambriento. Podemos hoy día regalar ciertas cosas a tal persona con necesidad. Podemos ir a predicar. Podemos hacer muchas cosas para Adonai. Pero si no hay obediencias en los mandamientos, de nada nos sirve. Hoy, la idolatría sigue en los corazones que no tienen la ley de Dios. Católicos adoran estatuas de yesos, cristianismo unicista, que creen que Jesús es Dios, también raíces hebreas, los mesiánicos, personas que idolatran a bienes, personas que idolatran a hombres, personas que no le interesan ver la verdad porque se fían en las profecías de un hombre que no guarda Torá, y ahí podemos ver los falsos apóstoles, los falsos pastores, falsos profetas. Por más que tú les puedas mostrar la bendita Torá, a ellos no les interesa porque su idolatría está puesta en los hombres y también en el dios Mamón. Hombres y mujeres también que idolatran a profetas que nunca el Padre les ha usado, pero tienen una venda. Eso es parte también de la mentira, y eso significa que también la mentira es idolatría. Desgraciadamente, estos hombres que escuchan a los falsos profetas y las falsas enseñanzas ponen sus confianzas en las palabras vanas más que la bendita Torá. Bien, por todo lo dicho, ahora vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el secreto que salvó a Noah de la destrucción mundial?
Podemos tomar a Noah como un ejemplo a seguir. De todo lo que hemos dicho, dice que él fue perfecto, un hombre íntegro y un hombre justo. Noah, un ejemplo a seguir. Noah era un hombre justo, perfecto en su generación, y Noah caminaba con el Todopoderoso. ¿Es algo complicado hacer eso? ¿Será muy complicado andar con el Eterno, guardar sus mandamientos, ser un hombre justo o ser un hombre íntegro? Creo que quizás para muchos puede ser algo muy difícil, pero para el Padre Eterno, si tú le pides a Él con confianza, con amor, y tú en este mundo te desligas de lo terrenal y empiezas a actuar en lo sobrenatural, en lo espiritual, déjame decirte que vas a ver la gloria del Eterno. Vas a ver que los enfermos van a sanar por tu oración. Vas a ver que tu palabra va a fluir, palabra de vida eterna, de ciencia, de conocimiento. ¿Por qué? Porque Noah caminó con el Todopoderoso y dejó toda esa perversión, esa idolatría de lado. Perfecto en su generación. Hoy, hombre, ¿puede haber perfección en esta generación? Pues sí, puede haber perfección en esta generación. Bueno, y nos preguntamos, ¿cómo pudo ser así? Porque él hacía todo lo que el Eterno le estaba diciendo. Obedecer al Eterno vale más que todos los sacrificios habido y por haber. Por lo tanto, es muy importante hoy día ser hombres que amen al Eterno y que le puedan, ¿cierto?, declarar a Él que le aman con el corazón, que le demuestren que podamos hacer las cosas bien, que tenemos que ayudar al necesitado, que podamos ayudarnos entre nosotros, en que podamos guardar el Shabbat, la fiesta, entrar en los pactos, que es lo más importante, y ser fiel hasta la muerte. ¿Cómo puede un hombre ser justo? Vamos a Carta a los Romanos capítulo 2, verso 13, pero antes de esto es importante preguntarnos, ¿cómo un hombre puede ser justo? Hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Se puede alcanzar? Pues claro que sí. La misma palabra nos dice, vamos a Carta a los Romanos capítulo 2, verso 13, dice así: porque no solo los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, tenemos que ser hacedores de la palabra del Todopoderoso. Y cuando nosotros no solamente somos oidores, sino somos hacedores, vamos a ver la gloria del Eterno. Así que nada sacamos con escuchar y no hacer nada, sino que tengamos ese Shema y podamos hacer. ¿Cómo puede un hombre ser perfecto? ¿Habrá hombre que pueda ser perfecto en este mundo? ¿Habrá hombre que pueda ser justo? Si Noah en su generación perversa y bajo idolatría pudo hacerlo, en este tiempo podemos hacerlo. Y la palabra te ayuda. Vamos a segunda carta de los Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Vamos allá. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, sí, ¿se puede buscar perfección? Claro que sí. ¿Pero cómo? Porque cuando nosotros nos basamos en lo que está escrito y hacemos lo que está escrito, entonces podemos llegar a ser perfectos. Pero hoy día mucha gente está desvirtuando la Biblia, está desvirtuando la palabra del Todopoderoso. Ya no están enseñando, no están redarguyendo, no están corrigiendo. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchos grupos que ya dicen que la Biblia es falsa, que la Biblia, ¿cierto?, esa famosa deconstrucción que hay hoy día en este tiempo, que dice que esto no es así, que la Biblia es un cuento, que el hecho de Moisés con la salida de Egipto es mentira. O sea, eso, porque toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, útil para enseñar. Entonces, si no conocemos, si no le damos la validez a lo que está escrito, entonces nos estamos volviendo ateos. Si no estamos dándole validez a lo que está escrito, nunca vamos a ser perfectos. Vamos a hacer la siguiente pregunta una vez más. ¿Cómo puede el hombre caminar según la voluntad del Todopoderoso? ¿Será posible que el hombre pueda caminar según la voluntad de Adonai, del Todopoderoso? Vamos a Juan capítulo 14, verso 23. Dice así: respondió Yeshua, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Aleluya. Qué hermoso
saber que la respuesta nos da nuestro amado Rabino Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, a quien amamos con el corazón y con el alma. Dice claramente la palabra del Todopoderoso. O sea, un hombre puede caminar bajo la autoridad del Todopoderoso. Claro que sí, que podemos caminar bajo la autoridad del Todopoderoso. Pues ¿cómo? Guardando sus mandamientos. Tal como dice el texto de Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Baruch Hashem, hermosa palabra del Eterno en este podcast referente a Noaj. Amén. Tiene que ver con la parashá, pero estamos haciendo ¿cierto? Un énfasis conociendo y aprendiendo de Noaj, los ejemplos que tenemos que adquirir nosotros como casa de Israel. O sea, estos ejemplos son muy importantes. Antes de empezar la parashá, saber que esto te va a llevar a la vida eterna. Esta podcast, la enseñanza que estamos viendo, te va a llevar al conocimiento. Vamos a la conclusión del tema. El secreto que salvó a Noah de la destrucción mundial fue que él escuchaba lo que el Eterno le estaba diciendo. Tomó nota de todos los detalles de esos mensajes y luego puso en práctica exactamente, he dicho exactamente lo que el Eterno había mandado, y esto llegó a ser su salvación. O sea, podemos ver, hermanos, que esto fue lo que trajo obviamente a Noah la salvación. Entonces podemos aprender de que en esta generación podemos ser perfectos, que podemos caminar bajo la voluntad del Todopoderoso, que podemos andar bajo la voluntad del Todopoderoso. ¿A través de qué? De la obediencia y los mandamientos del Padre Eterno. Tenemos que sacar toda esa idolatría para que podamos hoy día ser aceptos y que Adonai te pueda mostrar, que te pueda revelar que en esta generación perversa que estamos viviendo y que nuestros hijos están experimentando el declive emocional de la gente, estamos viendo cómo el pecado está tomándose del gobierno y que hoy el pecado es tan normal verlo por la calle que hoy día prácticamente no hay vergüenza para eso. Bueno, es importante que hoy día nosotros podamos, no solamente yo, tus hijos, tu familia, podamos experimentar la salvación a través de las palabras del Eterno. Amén. Este podcast esperamos que haya sido de mucha bendición, mirando que estas cosas que sirva como ejemplo y que no permitamos el pecado en nuestra vida, sino que permitamos la salvación de parte de Adonai hacia su pueblo. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Yo soy tu amigo y tu hermano en el Mesías, Roy Jim Hidalgo, Roy de la Kilat Emunah Shalom. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas más de todas las enseñanzas que tenemos, más de 650 enseñanzas en nuestro canal. Transmitimos en la semana los días martes, viernes y sábado. También síguenos en la página de Facebook, en la página oficial de Facebook Emunah Shalom Naciones. Dale me gusta y síguenos. Y también puedes seguirnos en TikTok como Emunah Shalom Naciones. El Eterno te bendiga y te guarde, amada familia, y que este podcast de la Parashá Noaj, que es una enseñanza breve, es un adelanto de la Parashá 2 de este sábado, sea de gran bendición para tu vida. Así que, hermanos, hoy más que nunca, límpiate, purifícate y empieza a caminar en santidad. Saludos.